Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la gestión del dominio público hidráulico. Es verdad que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del mantenimiento de los cauces y, en particular, de los cauces de la demarcación del Júcar, caso del río Magro o del Barranco del Pollo. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de las infraestructuras hidráulicas necesarias para proteger a la población de los acontecimientos climáticos. Es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables de la Agencia Estatal de Meteorología. Y, por último, es cierto que la señora Ribera y usted son los máximos responsables del Sistema Automático de Información Hidrológica, el SAID, el responsable de prevenir y controlar las avenidas del agua. Efectivamente, señor Morán, todo esto es cierto. Todo esto es cierto. Por eso es especialmente relevante su comparecencia hoy aquí. La gestión de la AEMET y del SAID están en tela de juicio. Las infraestructuras hidráulicas para proteger a la población están sin ejecutar. Y lo más inexplicable, la señora Ribera está a la fuga y sin ofrecer ni una sola explicación como ministra principalmente responsable. Empecemos por lo más nuclear, lo que ocurrió la semana pasada en Valencia. El Ministerio de Transición Ecológica difícilmente puede alegar que el desastre fue impredecible. Los datos que hacían disparar las alarmas los tenía a primerísima hora del trágico martes 29 de octubre. El SAID de la Confederación del Júcar transmitió los alarmantes datos en las primeras horas de la mañana del pasado martes, más de 6 horas antes de que empezara a desatarse la tragedia. Esa información de la Confederación no se trasladó a los gobiernos autonómicos implicados con la necesaria celeridad y anticipación. Y prueba de ello es que hasta el mismo Paje dice lo mismo. El señor Paje, que es de su formación política, dice lo mismo. No se les transmitieron la información. La Confederación Hidrográfica del Júcar tuvo reuniones durante todo el martes, día de la Riada, con todas las administraciones del Estado, sin la Generalitat. Es curioso. ¿A usted le parece normal que con estos datos tan alarmantes no se convoque a la Generalitat a la reunión? La Confederación del Júcar, que depende del ministerio que dirige la señora Ribera y usted, avisó a la Generalitat por correo electrónico, ni siquiera una llamada a las 18:49 horas del riesgo de desbordamiento. Un simple correo electrónico entre más de 130 que envió en esas horas. ¿A usted no le parece que la gravedad de los datos que se estaban manejando obligaban a una comunicación extraordinaria? ¿No cree que debería haber habido al menos una llamada a los máximos responsables de la Generalitat que reforzara el aviso ante una gravedad de estas características? Y a raíz de esto, ¿usted cree que no debe actualizarse un sistema que despacha con un correo electrónico una emergencia tan alarmante? Un correo entre 130 y, lo peor de todo, la delegada del Gobierno y el presidente de la Confederación estaban reunidos desde las 17 horas y no dijeron nada, un correo, ni una palabra. Se lo digo porque ya en enero de 2023 la propia Confederación admitió en su programa de riesgo la necesidad de cambiar el protocolo de alertas. Estamos en el 24, casi 2 años después, y no se ha cambiado nada. La noche del 29 de octubre fue el infierno y el día 30 el escenario de una catástrofe. Las precipitaciones fueron desde los 278 litros metro cuadrado de Utiel-Requena, en el río Magro, a los 491 en Chiva. Por el contrario, en Picaña, a las afueras de Valencia, apenas llovió. Los registros daban en torno a 2,4 metros cúbicos por metro cuadrado, litros por metro cuadrado. La crecida del Barranco del Pollo derribó varios puentes y se unió a la crecida del río Turia, que casi llega al desbordamiento junto a la autovía V30 que rodea el sur de Valencia. La destrucción de la Dana en Valencia no la motivó la lluvia, sino el desbordamiento de los barrancos. Alertas de lluvias constantes y alertas rojas tenemos constantemente, que generaron riadas que destruyeron pueblos donde apenas llovió, como el caso de Paiporta. El Barranco del Pollo tiene una capacidad de 1.800 metros cúbicos por segundo y llegó a llevar 2.282, lo que provocó la inundación. Señor Morán, en relación al plan de gestión de riesgo de inundación, tienen la obligación de publicar anualmente el cumplimiento de las medidas en la web del Ministerio. No la han publicado desde el año 21.
Lo trae usted hoy aquí, estamos en el 24, ¿por qué no se han publicado estos documentos? El propio presidente Sánchez afirmó que el cambio climático mata. Es llamativo que después de 6 años en el Gobierno y teniendo esto tan claro, estén impulsando unas políticas que nos están haciendo más vulnerables a los impactos del cambio climático. El cambio climático está intensificado tanto la frecuencia como la magnitud de estos eventos, convirtiendo episodios naturales como esta dana en sucesos cada vez más recurrentes y destructivos. Se necesitan mejores medidas para paliar los efectos del cambio climático y, desde luego, lo que no podemos permitirnos es una mínima intervención. El 17 de marzo del año 23, el Gobierno deja claro el criterio que impone para la limpieza de cauces con carácter general y específicamente en la peligrosa demarcación del Júcar. Un mínimo de intervención. Aquí le traigo la respuesta que dio su ministerio, que dio la Secretaría de Estado a esta cuestión. Sí, señor Morán, eso nos contestaron a una pregunta del Grupo Popular. Un mínimo de intervención. Ya vemos a dónde nos conduce la mínima intervención. El dragado y limpieza de ríos ha quedado censurado oficialmente y sin esas limpiezas en profundidad, la conservación preventiva de cauce tiene una eficacia escasa de cara a prevenir inundaciones por lluvias torrenciales. Eso hace que los cauces con capacidad de desagüe menguante se desborden con más facilidad. La limpieza de márgenes ha quedado reducida a una mínima intervención. Señor Morar, es una negligencia absoluta por parte de Teresa Rivera no haber ni siquiera iniciado las obras de prevención que figuraban como prioritarias en los propios planes de riesgo de inundaciones del Ministerio. Es una negligencia absoluta no haber limpiado los barrancos que habían paliado su desbordamiento. Y es una negligencia de la Confederación del Júcar que no dijera nada a las autoridades valencianas durante todo el día de lo que podía pasar. Por cierto, muchos valencianos nos estamos preguntando por qué la señora Rivera, como máxima responsable del Ministerio, no se ha dignado ni a pisar Valencia en estos días tan trágicos. Para finalizar, les sugiero que recapaciten, que dejen a un lado la política de mínima intervención y que asuman su responsabilidad como titulares del dominio público hidráulico en la tarea de prevención y actuación frente a las avenidas y cambien su política actual acometiendo los trabajos necesarios para implementar un plan de lucha contra las inundaciones en esta zona. No podemos evitar las lluvias torrenciales, pero sí podemos minimizar sus efectos nocivos. Muchas gracias, señoría. Tendrá 1 minuto y medio para la réplica, señor Melgarejo. Damos ahora la palabra al secretario de Estado.